El silencio de las colinas africanas fue interrumpido por un eco aterrador. Gritos, machetes golpeando, disparos secos y el llanto de quienes sabían que la muerte se acercaba. No había escondite seguro, ni iglesia, ni escuela, ni hospital. Todo se convirtió en una trampa mortal. En un pequeño país en el corazón de África, vecinos que antes compartían comida, fiestas y hasta matrimonios, se transformaron en verdugos de sus propios conocidos. En cuestión de semanas, Ruanda dejó de ser un país y el horror no comenzó de la nada. Durante décadas, las tensiones entre las etnias Hutus y Tutsis se habían ido acumulando como brasas bajo las cenizas. Políticas coloniales belgas habían favorecido a los Tutsis, generando resentimiento en los Hutus. Cuando la independencia llegó, los roles se invirtieron y el odio creció como una semilla venenosa. El ambiente estaba tan cargado que bastaba una chispa para incendiar todo. Esa chispa llegó con la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, cuyo avión fue... Lo que siguió fue un genocidio sistemático, planificado, despiadado. En apenas 100 días, alrededor de 800,000 personas fueron masacradas. La mayoría eran tutsis, aunque también murieron hutus moderados que se negaban a sumarse a la orgía de sangre. El método de exterminio fue brutalmente rudimentario. Machetes, palos con clavos, piedras, armas improvisadas. Las víctimas eran cazadas como animales en sus propias casas, en los campos, en las calles. Los cuerpos se amontonaban en los caminos, los ríos se teñían de sangre. Las radios transmitían mensajes de odio, eran llamadas al asesinato, instrucciones precisas de a quién matar y dónde encontrarlo. Los locutores señalaban a familias enteras y los milicianos se lanzaban con machetes en mano. No era solo un conflicto armado, era un llamado público al exterminio. Vecinos mataban a vecinos, maestros a sus alumnos, sacerdotes entregaban a sus feligreses y, lo más perturbador, familiares traicionaban a los suyos para salvarse. El mundo observaba, pero tardó demasiado en reaccionar. Mientras miles morían a diario, las Naciones Unidas mantenían apenas un pequeño contingente de cascos azules con órdenes limitadas. Hubo escenas que estremecen, poblaciones enteras corriendo hacia iglesias buscando refugio, solo para ser masacradas dentro de los templos. Las granadas explotaban entre bancos de madera y crucifijos, y el eco de los rezos se mezclaba con los gritos de agonía. Los hospitales tampoco se salvaron. Los heridos eran rematados en sus camas. Los médicos que intentaban salvar vidas eran asesinados junto a sus pacientes. En los campos, los niños corrían sin rumbo, algunos con miembros amputados, otros escondidos bajo los cadáveres de sus padres para simular estar muertos. La inocencia quedó borrada para siempre. Lo que convierte al genocidio de Ruanda en una de las tragedias más perturbadoras de la historia no es solo la cantidad de muertos, sino la cercanía de los verdugos con sus víctimas. No eran soldados extranjeros, eran los propios vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos de infancia. El machete se convirtió en el símbolo del odio cotidiano, un arma barata, accesible y letal. En las tiendas locales se vendían miles antes de la masacre, como si alguien hubiera preparado el escenario con precisión. Las historias de sobrevivientes son desgarradoras. Mujeres violadas frente a sus familias, niños obligados a presenciar la ejecución de sus padres
antes de ser asesinados ellos mismos. Hubo casos en que madres eran obligadas a elegir qué hijo vivía y cuál moría. Una tortura psicológica tan cruel como el asesinato mismo. Otros fueron mutilados y dejados vivos como mensaje. Los cementerios improvisados crecían en cada aldea, pero pronto se quedaron cortos y los cadáveres se apilaban en carreteras, escuelas. El genocidio también fue un negocio para algunos. Milicianos cobraban sobornos para no matar a cambio de bienes, pero aún así muchas veces asesinaban después de robar. El saqueo se volvió parte del ritual. Casas destruidas, ganado robado, cosechas quemadas. La destrucción no era solo humana, era económica y cultural. El país fue arrasado en cuerpo y alma. Mientras tanto, el mundo discutía en pasillos diplomáticos. Estados Unidos, Francia y Bélgica evacuaron a sus ciudadanos, pero no intervinieron de inmediato. Las Naciones Unidas, atrapadas en burocracia y miedos políticos, se limitaron a observar. El resultado fue una de las omisiones más vergonzosas de la historia moderna. La ayuda llegó tarde cuando los ríos ya estaban llenos de cadáveres y los sobrevivientes eran esqueletos ambulantes con miradas vacías. El genocidio terminó oficialmente cuando el Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame, tomó el control del país y derrocó al gobierno hutu genocida. Pero el daño ya estaba hecho. Millones de desplazados huían hacia países vecinos y los campos de refugiados se convirtieron en nuevas escenas de hambre, enfermedades y violencia. Las heridas quedaron abiertas y aún hoy, décadas después, siguen presentes en la memoria colectiva. La cifra de 800,000 muertos en 100 días revela la velocidad inhumana de la matanza. Unas 8,000 muertes diarias. Cada amanecer significaba miles de vidas arrancadas. Cada anochecer cubría con sombra más fosas comunes. Fue un reloj macabro que marcaba la destrucción de una nación. La comunidad internacional ha intentado aprender de esa lección, pero las imágenes de Ruanda permanecen como una prueba dolorosa de lo que ocurre cuando el odio se organiza, cuando la propaganda convierte a personas en enemigos, cuando los vecinos se transforman en verdugos. Es un recordatorio perturbador de que la barbarie no pertenece al pasado lejano, sino a nuestra propia era, y de que basta una chispa para encender un incendio que devore todo.